Parece que empecemos. Vamos a empezar. Me temo que hoy no va a venir mucha más gente con el puente y todo esto. Bueno, a ver, el motivo de la sesión de hoy es principalmente presentaros el protocolo en el que he estado trabajando durante un tiempo. Hablaremos de la cirugía de la aorta y principalmente de una complicación especialmente temible de la cirugía de la aorta, que es la isquemia medular. Y en particular hablaremos de lo que podemos hacer los anestesiólogos e intensivistas y enfermería de críticos para intentar prevenir las consecuencias de la isquemia medular. Haremos un breve recuerdo anatómico de la perfusión medular. Hablaremos del por qué se produce la isquemia, qué papel tiene el drenaje lumbar del líquido cefalorraquídeo en la prevención de la isquemia medular. Haremos un breve bosquejo de cuál es la situación de la técnica en Somespases. Luego me gustaría explicar y convenceros de por qué considero que es necesario tener un buen protocolo al respecto y qué asuntos debe abordar el protocolo. Os acordaréis de que la médula espinal se perfunde a partir de o a través de tres arterias principales, que son tres arterias espinales, la arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Las arterias espinales se originan a nivel cervical en las arterias vertebrales, que a su vez son ramas de las subclavias. En el segmento torácico, las arterias espinales reciben flujo sanguíneo a través de arterias radiculares que a su vez proceden de las arterias intercostales. Y a nivel lumbar, las arterias radiculares lumbares o segmentarias lumbares reciben el flujo de las arterias hipogástricas y directamente de la arteria de la aorta descendente. Todos estos vasos principales terminan en última instancia formando a nivel perimedular una tupida red de vasos muy finos, pero que tienen la particularidad de que están muy bien anastomosados entre sí y forman cantidad de circuitos colaterales que unen segmentos diferentes de la médula en el eje mayor de la médula, y al mismo tiempo a nivel segmentario comunican los diferentes segmentos de la médula con espacios paravertebrales y paraespinales. ¿Por qué se produce la isquemia medular en la cirugía de la aorta? Aquí hay que distinguir entre los dos tipos de cirugías o de técnicas principales, que son la cirugía abierta de la aorta descendente y la cirugía endovascular. En cuanto a por lo que respecta a la cirugía abierta, hay dos hechos fundamentales que determinan el riesgo de isquemia medular. Uno es el clampaje de la aorta, el clampaje cruzado de la aorta, especialmente cuando es muy prolongado. Se considera que por encima de 30 minutos el riesgo de isquemia aumenta exponencialmente. Y luego porque la propia cirugía sacrifica arterias segmentarias. Y eso obviamente repercute en la perfusión medular. El clampaje de la aorta ocasiona cambios y trastornos hemodinámicos muy importantes. Los principales son la disminución o la hipotensión arterial distal al clamp, un aumento de la presión arterial proximal al clamp, un aumento de la presión venosa central. En la medida en que aumenta la presión venosa central, también aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo. Les recuerdo que la producción de líquido cefalorraquídeo es de aproximadamente entre 12 y 42
mililitros hora, que a las 24 horas la producción de líquido ronda los 400 o se encuentra entre 400 y 600 mililitros, y que el volumen total de líquido cefalorraquídeo en un momento dado en el canal está entre 140 y 165 centímetros cúbicos. Al final, todos estos cambios se van a materializar en una reducción de la presión de perfusión medular. Según la igualdad que he puesto abajo y que veis en rojo, según la cual la presión de perfusión medular es igual a la presión arterial media menos la presión del líquido cefalorraquídeo. Si la presión arterial media disminuye y la presión del líquido cefalorraquídeo aumenta porque ha aumentado la producción de líquido y ha aumentado la presión, entonces la presión de perfusión medular disminuye, con lo cual se compromete la viabilidad y se produce la isquemia medular. ¿Qué beneficio? Es decir, sabemos que poner un catéter a nivel lumbar para drenar líquido cefalorraquídeo y reducir la presión que he comentado antes, que acabo de comentar, sabemos o intuimos que no puede ser una técnica inocua. Meter un catéter del 14G en el canal durante un par de días no es ninguna tontería. Pero, ¿qué beneficio le vamos a proporcionar al paciente? En cuanto a las complicaciones y en cuanto al riesgo, hablaré luego. Vamos a centrarnos ahora en el beneficio del drenaje líquido cefalorraquídeo. Bueno, se sabe desde los años 90, a partir de Crawford, que disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo mediante el drenaje reduce el riesgo de que ocurra isquemia, de que se verifique o se produzca, se materialice la isquemia medular durante y después de la cirugía de la aorta. Estos resultados han sido repetidas veces contrastados y verificados. Uno de los trabajos más importantes fue el de Coselli en el año 2002, en el que aleatorizó dos grupos de pacientes. Un grupo que recibió o al que se le colocó un drenaje de líquido cefalorraquídeo y se le aplicó un protocolo de drenaje, y a otro grupo control al que no se le hizo esto. Entonces se vio en el trabajo de Coselli que el grupo control tenía una incidencia del 13% de isquemia medular, mientras que el grupo en el que se había drenado líquido cefalorraquídeo tenía un riesgo del 3%. El riesgo relativo en ese trabajo fue del 0,48, es decir, que los pacientes que eran portadores de drenaje de líquido cefalorraquídeo tenían la mitad del riesgo, casi la mitad del riesgo de padecer isquemia medular que los pacientes que no habían llevado a los que no se les había aplicado el drenaje. Estos resultados se confirmaron posteriormente también, como digo, por ejemplo, pues aquí dos trabajos más, el de Safi, en el que nos da incluso el número de catéteres que hay que poner o el número de pacientes a los que hay que tratar con drenaje para conseguir evitar un episodio de isquemia. El NNT, en este caso, iba de 5 en los casos en los que los aneurismas o la patología de la aorta era más extensa, hasta 20 en los casos en los que los aneurismas estaban más localizados. Es decir, cuanto mayor era el riesgo y la patología aórtica, mayor el beneficio que íbamos a conseguir poniendo un catéter y drenando y sometiendo al paciente a un protocolo de drenaje de líquido cefalorraquídeo. En 2014, Kahn encontró también un riesgo relativo del 0,42. Otra historia es la cirugía endovascular, que ha sido uno de los logros y avances tecnológicos más importantes en estos últimos 30 años. En el caso de la cirugía endovascular, no hay clampaje de la aorta, obviamente, porque es una cirugía menos invasiva, nos accede directamente a la aorta, pero lo que hacemos es introducir
a través de grandes introductores, unos catéteres de gran calibre hasta la aorta, y ahí desplegamos una o varias endoprótesis. Entonces, es casi de sentido común pensar que cuanto mayor es el número de endoprótesis que se introducen, cuanto mayor es la extensión de la aorta que cubrimos con las fundas, mayor será el riesgo de que el paciente experimente un episodio de isquemia medular, puesto que más arterias viscerales quedarán tapadas. En este caso, en la cirugía endovascular, tenemos un problema serio con las evidencias, y es que, a diferencia de la cirugía abierta, aquí no se han hecho nunca trabajos aleatorizados. La mayoría de los trabajos que hay, pero son muchos y con todo tipo de metodologías estadísticas para intentar ganar validez y fiabilidad a las conclusiones, sabemos que el drenaje es efectivo, pero no tenemos la fuerza y la fuerza de la recomendación y de la evidencia que tenemos en el caso de la cirugía abierta, en el que sí hay trabajos aleatorizados. En este caso, he puesto aquí un trabajo que es de los más importantes, que es el de NAT en 2008, en el que encontró que en los pacientes sometidos a cirugía endovascular, al TEBAR, sin drenaje de líquido cefalorraquídeo, la incidencia era del 8%, la incidencia de isquemia medular era del 8%, mientras que en los pacientes en los que se había puesto el drenaje, la incidencia era del 0%. Pero hay que distinguir entre lo que es la obstrucción al flujo, causado por el clampaje, por el sacrificio de las arterias de las arterias viscerales y de las arterias radiculares durante la cirugía, de lo que es el mecanismo último de la isquemia medular. Porque no es exactamente lo mismo, aunque lo parezca, no es exactamente lo mismo. La isquemia medular se verifica cuando la presión de perfusión medular es insuficiente para perfundir la médula. Eso es independiente de que haya clampaje, de que no haya clampaje y del número de arterias sacrificadas. Punto 1. Y punto 2, es fundamental que los mecanismos que nos carguemos de alguna manera o anulemos los mecanismos compensadores de aquella red perivascular que os he enseñado antes, en las que hay cantidad de circuitos alternativos con anastomosis y circulaciones colaterales que son capaces de compensar, en la mayoría de los casos, las barrabasadas que les hacen los cirujanos. De hecho, aquí he puesto a Randall Grip, debajo del título he puesto Randall Grip y Christian Edge, que son los dos padres de la hipótesis hemodinámica, que así es como se llama el concepto del que estoy hablando. Randall Grip y Christian Edge, siempre han dicho que el número de paraplegias o de isquemias medulares que se producen después de la cirugía de la aorta es sorprendentemente bajo, teniendo en cuenta las cosas que les hacemos a los pacientes. Y si esto es así, solamente puede tener una explicación, y la explicación es la hipótesis hemodinámica. Es decir, que aquí lo que realmente pesa es, o lo que es la causa eficiente, que diría Aristóteles, es la hipotensión, o mejor dicho, la disminución de la presión de perfusión medular por debajo de un nivel crítico, y la claudicación o insuficiencia de los mecanismos colaterales compensadores de los cambios hemodinámicos que acontecen. Esto es especialmente importante en las primeras 24 horas. Y por este motivo, cuando digo esto me refiero a este fenómeno de reclutamiento y de colateralización
que desencadena la cirugía es especialmente importante en las primeras 24 horas. En realidad, en los primeros 5 días, pero dentro de los primeros 5 días son críticas las primeras 24 horas. Por eso es tan importante en este tiempo, en este periodo, garantizar una presión arterial media suficientemente alta como para perfundir la médula y reducir la presión del líquido cefalorraquídeo para crear un ambiente hemodinámico propicio a la perfusión medular. Bien, ahora me gustaría hablar un poco de cuál es la realidad del drenaje lumbar del líquido cefalorraquídeo en Son Spases. No es una cosa que no hayamos hecho nunca. Estoy hablando de una técnica que se viene haciendo desde hace muchos años, si bien es verdad que de forma esporádica, y de aquí uno de los problemas importantes. Una de las experiencias más desagradables que puede tener un anestesiólogo cuando llega a un quirófano de cirugía vascular es encontrarse con un cirujano vascular que le apremia para que le coloque un catéter de drenaje lumbar a un paciente al que no conoce, al que no ha visto nunca, que no sabemos qué beneficio no tenemos muy claro qué beneficio le vamos a aportar, que sí intuimos que le podemos hacer mucho daño si la cosa no funciona, porque, como he dicho antes, introducir un catéter de esas características y dejarlo durante 2 o 3 días no es ninguna tontería. Entonces, y luego está que la certeza o la seguridad de que no tenemos suficientemente estandarizado el manejo, no recogemos bien la información. Si no recogemos bien la información, no podemos hacer retrospectiva y no podemos revisar cuáles son nuestros resultados y no podemos averiguar qué es lo que hemos hecho. Y eso es básico. Permitidme aquí que haga una pequeña digresión en relación a la experiencia de Son Spases, que creo que vendrá bastante bien. Obtuve una lista de 23 TBARS realizados en Son Duretas Son Spases entre 2010 y 2021. La mayoría de ellos, o todos ellos, eran disecciones de aorta. Esta lista me costó Dios y ayuda conseguirla. Al final me la sacó de un cajón el doctor Lozano, jefe de servicio de cirugía vascular, porque en el Millennium era imposible, cruzando códigos, averiguar exactamente cuántos pacientes habíamos operado de la aorta torácica en estos últimos años. Entonces me he basado exclusivamente en esta lista que me dio Lozano y que, bueno, vamos a figurarnos a imaginarnos que es una muestra aleatoria de los pacientes que se puedan haber operado de cirugía de la aorta descendente durante este periodo de tiempo. Evidentemente, no son todos. Entonces, esta lista incluía 23 pacientes. Me puse a hacer minería de datos en las historias, porque da más remedio, y averigüé que de los 23, 10 habían sido portadores de un drenaje lumbar de líquido cefalorraquídeo y 13 no. De esta lista de pacientes, 5 pacientes, llegué a la conclusión de que 5 pacientes habían presentado signos de isquemia medular en algún momento, paresias, parestesias, plegias de algún tipo. De los 5 pacientes que habían sido sintomáticos, 3 habían portado drenaje y 2 no. De los 3 que habían portado drenaje, en 2 de ellos el catéter se colocó de forma profiláctica, aunque no sé muy bien quién lo colocó, ni cómo, ni en qué condiciones, ni si se drenó o no se drenó líquido cefalorraquídeo. El caso es que en la historia, en algún momento, uno encuentra en algún evolutivo pues que al paciente se le ha puesto un drenaje líquido cefalorraquídeo. El tercer caso fue un paciente que se operó sin catéter y que cuando llegó a reanimación debutó con sintomatología compatible con isquemia medular. Entonces se le puso el catéter y la clínica desapareció. Este es un hecho
significativo porque primero demuestra que permite palpar la utilidad del drenaje líquido cefalorraquídeo, y segundo, es una opción que habría que contemplar si nos planteamos el drenaje preventivo con un catéter puesto antes de la cirugía y el catéter puesto a posteriori cuando ya el paciente ha presentado sintomatología. Bueno, pues hay que tener en cuenta esto. En los dos pacientes que no portaban drenaje líquido cefalorraquídeo, uno se repatrió con una paraparesia y encefalopatía isquémica y el otro presentó una tetraplegia y progresión retrógrada de la disección con isquemia cerebral. Ninguna, en este caso, el resultado fue bastante desgraciado. Pero obviamente ninguna de estas complicaciones la hubiésemos evitado seguramente habiendo puesto un catéter de drenaje. Para vuestra información, la mortalidad de esta lista de 23 TEBAR fue del 13%, es decir, 3 pacientes de 23 fallecieron en los 30 días después de la cirugía. Un paciente falleció con taponado a los 15 días, nada más salir de UCI cuando llegó a la planta. Este paciente, por cierto, había presentado isquemia medular, pero cuando lo dieron de alta, la isquemia medular ya había revertido, ya había desaparecido. Un paciente hizo una fístula, el otro exitus fue un paciente que hizo una fístula ortobronquial en la endoprótesis. Y el último fallecido fue un paciente que hizo el de la tetraplegia que he comentado antes. En cuanto a las complicaciones, en 12 casos, aquí no son 10 sino 12 porque he añadido 2 catéteres que pusimos en cirugía cardíaca y de cara a la revisión de las complicaciones me ha parecido oportuno añadirlos. Entonces, de los 12 catéteres que refiero, hubo 5 pacientes en los que podemos considerar que hubo algún tipo de complicación. 2 pacientes presentaron cefaleas, la cefalea es la complicación, la cefalea postpunción dural me refiero, pero ninguno de los 2 precisó parche epidural. Un paciente presentó presentó líquido cefalorraquídeo hemático y eso obligó, después de la punción, y eso obligó a retrasar la cirugía cardíaca durante 5 días. Posiblemente de todas las complicaciones que refiero, esta sea la más destacada, la más importante. Un paciente presentó una fuga de líquido cefalorraquídeo que no tuvo consecuencias y revirtió sola, y 2 pacientes refirieron lumbalgias severas que respondieron al tratamiento analgésico convencional. Un hecho destacado es que no todos los pacientes que han portado el drenaje de líquido cefalorraquídeo, esto se refleja en los informes de alta de reanimación, UCI y sobre todo de los cirujanos vasculares. Si veis aquí, de los 10 informes, de los 10 pacientes, 9 constaban, o sea, 9 drenajes se refirieron y se hicieron constar en el informe de alta de reanimación y de intensivos, pero sin embargo, en los informes de los cirujanos vasculares solamente se referían, no solamente constaban 4 drenajes de los 10 que se habían colocado. Por último, quiero destacar que el drenaje lumbar del líquido cefalorraquídeo es una técnica que, y aquí no es un cliché, no es una palabra fetiche, es realmente una técnica interdisciplinar o transdisciplinar o como queráis, porque afecta a un montón de servicios y de profesionales diferentes, anestesiólogos, intensivistas, cirujanos cardíacos, cirujanos vasculares. Enfermería, por supuesto, tiene un papel principalísimo, tanto en reanimación como en cuidados intensivos, incluso, si me apuráis, neurólogos y neurocirujanos. ¿Por qué es necesario tener un protocolo y para qué servirá? Bien, poner un catéter no tiene ningún misterio.
El problema es, o el tema está en cómo lo cuidemos. La utilidad del catéter, ya sea un catéter de drenaje lumbar o ya sea un catéter de Swan-Ganz o lo que queráis, no es la técnica en sí siendo importante. La utilidad depende de cómo lo utilicemos, y para utilizar correctamente un catéter, en este caso de drenaje lumbar, necesitamos un protocolo. ¿Un protocolo por qué motivos? Pues yo aquí la resumo en tres razones o tres conceptos. Uno, que es la operatividad, es decir, un protocolo ayudará a integrar el conocimiento, actualizarlo, a consensuar entre todos los especialistas y profesionales que he comentado antes las pautas que hay que utilizar. Un protocolo proporcionará seguridad a la hora de trabajar. No hay nada más que más me moleste que tener que ir a quirófano y no tener el respaldo de un buen protocolo a la hora de hacer una técnica arriesgada. Nos permitirá también estructurar los cuidados de enfermería. En cuanto al respaldo médico-legal, es básico. Creo que hoy en día, no exagero si digo que los grandes especialistas en protocolos médicos son los jueces y los magistrados. Se lo saben todos al dedillo y saben exactamente cómo funciona y para qué sirven y la importancia que tienen. Y luego, por último, el protocolo es necesario porque el tener un buen protocolo se refleja en los resultados. Esto no lo digo yo, esto está verificado y comprobado en repetidas ocasiones y en multitud de campos y por diferentes motivos. En este caso, por ejemplo, abajo os he puesto un trabajo de un tal Scali y colaboradores que en el año 2017 publicaron sus resultados previos a la aplicación de un protocolo y compararon resultados previos a la aplicación del protocolo con los resultados que obtuvieron después de la aplicación del protocolo. Y consiguieron reducir, solamente aplicando el protocolo de drenaje lumbar de líquido cefalorraquídeo, consiguieron reducir el número de isquemias medulares del 13% al 3%, además de reducir las complicaciones propias del manejo del catéter y del drenaje. ¿Qué asuntos debe abordar el protocolo? Bien, el protocolo debe justificar la técnica, obviamente. Tenemos que tener un protocolo en el que quede claro el beneficio que vamos a aportar al paciente. En cuanto al drenaje en la cirugía abierta, el drenaje líquido cefalorraquídeo en la cirugía abierta de la aorta torácica descendente, no hay ninguna duda, ya lo he dicho al principio, desde los trabajos de Crawford, Coselli y demás, sabemos que la recomendación es de categoría 1 con un nivel de evidencia A, y eso debido a que esta evidencia se basa en gran cantidad de trabajos aleatorizados y controlados. Con la cirugía endovascular, con el TEVAR, ya he dicho que la cosa no es tan clara porque precisamente no disponemos de ningún estudio aleatorizado, pero sí que tenemos mucha evidencia, mucho trabajo retrospectivo. Entonces, en estos casos, la mayoría de los especialistas consideran que en el TEVAR está indicado cuando se cumplen una serie de factores de alto riesgo. Los más importantes son la cobertura. Cuanto mayor es la extensión de aorta cubierta, mayor es el riesgo. Entonces, más justificado estaría el drenaje de líquido. Los pacientes que tienen antecedente de cirugía de la aorta también es un factor de muy alto riesgo. Cuando se va a sacrificar la subclavia izquierda, también es un factor de altísimo riesgo. El consentimiento informado debe ser específico a mi modo de ver
A los pacientes hay que decirles lo que se les va a hacer y qué riesgo corren. Obviamente, como he dicho antes, también hay que explicarles cuál es el beneficio que se persigue para que tengan una cabal comprensión de lo que se está buscando. El cirujano es el responsable de explicar el riesgo de isquemia medular. No hay ningún consentimiento informado de cirugía hoy en día en el hospital que yo conozca que incluya esta posibilidad. El anestesiólogo, por su parte, será el responsable de informar de la técnica, de los detalles de la técnica y de las posibles complicaciones relacionadas con la técnica. Es decir, el cirujano informará del riesgo de isquemia de la cirugía y el anestesiólogo debe informar del riesgo de complicaciones del drenaje. Uno de los aspectos seguramente más interesantes del protocolo desde un punto de vista práctico es cuándo hemos de poner el catéter. Aquí hay dos escuelas o dos opciones o dos posibilidades. Una es poner el catéter inmediatamente antes de la cirugía, es decir, cuando el paciente llega al quirófano, lo primero que se hace es poner el catéter de drenaje lumbar y luego todo lo demás. Y la otra opción es poner el catéter el día antes de la cirugía. Las dos opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente de poner el catéter inmediatamente antes de la cirugía es que si hacemos una punción hemática o traumática, sabemos que inmediatamente después o muy poco tiempo después vamos a tener que descoagular al paciente con heparina. Eso no es una buena idea y incluso puede ocasionar la cancelación de la cirugía por este motivo. En el caso de que pongamos el catéter el día antes, bueno, tiene la ventaja de que lo podemos hacer de una forma más controlada, sin los apremios ni de la cirugía inmediata, sin ningún cirujano que te está atosigando. Si la punción es hemática, dices, bueno, tenemos 12 horas hasta mañana para ver si esto para y si para, pues acometeremos la cirugía. Si mañana vemos que sigue saliendo sangre, el líquido cefalorraquídeo sigue siendo sanguinolento, pues habrá que, en efecto, cancelar la cirugía. Pero tiene el inconveniente de que tenemos el paciente con el catéter puesto 12 horas, que pueden parecer 12 horas gratuitas con todo lo que eso significa de riesgo de infección, por ejemplo, ¿no? Bueno, el protocolo reflejará las dos opciones, está en fase de borrador y intentaremos, a medida que vayamos acercándonos a la versión definitiva, intentaremos concretar un poco más cuáles pueden ser las recomendaciones en este sentido y en qué casos es preferible una u otra decisión, ¿no? Luego, otra de las cuestiones importantes, técnicas importantes, es si el drenaje lo vamos a hacer de forma manual o de forma automatizada. En Sonespasses siempre hasta la fecha se ha hecho de forma manual, como luego veréis. Pero hoy en día existe la posibilidad de hacerlo de forma automatizada mediante una máquina que tiene también una serie de ventajas. El protocolo tiene que ser muy estricto con el tema de la anticoagulación y antiagregación, puesto que una de las condiciones sine qua non para poder realizar la técnica es que la hemostasia esté en perfecto estado de revista. Entonces, el protocolo aportará una tabla con los intervalos de seguridad que hay que respetar para poder acometer la técnica con seguridad, como digo. Hemos de hacer una relación y una descripción del material fungible. En este caso, aquí os enseño el catéter que tenemos aquí con la aguja de TUI y la guía hidrofílica que utilizamos para introducirlo. Este es el penúltimo caso que hemos tenido. La foto es cortesía de la doctora Pilar Terrasa, que es la que realizó la técnica y ha tenido la amabilidad de mandarme las fotos. Este es el catéter ya colocado. A la derecha está el sistema de drenaje externo correspondiente a la modalidad manual, ¿no?, que os comentaba. Aquí abajo tenéis
LiquoWART, que es como se llama la máquina que realiza el drenaje de forma automatizada. Hace poco hablé por teléfono con la anestesióloga que en el Hospital Clínico de Barcelona se encarga o tiene más interés por este tema. La doctora Matute, no sé si alguno la conoce. Y la doctora Matute me dijo que ellos están utilizando desde hace tiempo el LiquoWART, que sin embargo no se lo compró el hospital, a pesar de que ella ha insistido mucho. A pesar de que ella ha insistido mucho, no se lo han comprado, pero bueno, lo han conseguido a cambio de consumo de fungible. El problema que tendríamos nosotros si esto fuese así es que nuestro consumo de fungible posiblemente no se acerque ni de lejos al consumo de fungible que tienen en el Clínico de Barcelona, pero bueno, no lo sé. Bueno, el caso es que he hablado también con el doctor Brogi y exploraremos las diferentes posibilidades para intentar adquirir el LiquoWART y también lo he comunicado en gerencia para que se vayan haciendo la idea. Otra cosa, otro aspecto importante del protocolo, yo creo que seguramente a pie de la cama del paciente lo más importante es incorporar un algoritmo de decisiones que permita que todo el mundo sepa lo que hay que hacer en cada momento, que se sepan claramente cuáles son los objetivos que se persiguen y que permita una reacción inmediata del personal de enfermería. He diseñado este algoritmo que está basado o presupone el uso del drenaje lumbar manual, la modalidad manual, en el que no voy a entrar en los detalles ahora porque si no nos extenderíamos mucho. Simplemente quiero que sepáis que esto va a estar disponible en la versión definitiva. Tal vez haya que hacer corregir alguna cosa o incorporar alguna idea que a mí no se me ha ocurrido y que a lo mejor a vosotros sí se os ocurrirá. Pero yo creo que es una herramienta básica para enfermería y para los facultativos de las unidades de críticos. El objetivo, como veis, es intentar mantener una presión de líquido cefalorraquídeo igual o inferior a 10 milímetros de mercurio. Si la presión es inferior a 10 milímetros de mercurio y el paciente no tiene clínica neurológica, el drenaje se para, se cierra y no se utiliza. En cambio, si la presión del líquido cefalorraquídeo sube por encima de 10, pongamos a 12, 15, hay que drenar líquido cefalorraquídeo para devolver el nivel de presión target a 10. El ritmo de drenaje es muy importante, que no será superior a 15 mililitros hora, salvo excepciones. ¿Por qué es importante el ritmo al que drenemos? Como os he dicho antes, la producción de líquido cefalorraquídeo tiene un ritmo de producción determinado que precisamente oscila entre 12 y 40 mililitros hora. Si por un despiste, utilizando el sistema manual, dejamos el drenaje abierto y aquello drena de golpe una cantidad exagerada de líquido, se produce una descompresión del sistema nervioso central. Esto tracciona los senos venosos centrales y puede ocasionar una hemorragia cerebral, un hematoma, una hemorragia subaracnoidea y tener serias consecuencias para el paciente. De modo que esto hay que tener claro. Por cierto, una de las ventajas del sistema automatizado es justamente ¿no? Aparte de que te permite fijar electrónicamente o configurar la bomba, es decir, imponer el límite superior, indicar la presión target y el límite inferior de presión, la velocidad máxima y demás.
es un factor de seguridad brutal porque, claro, imagínate un enfermero que está drenando y que de repente en el box de al lado hay un paro cardíaco, le da por irse a reanimar, a echar una mano en la reanimación del paro cardíaco que hay en el box de al lado y se olvida de que el sistema está drenando líquido, entonces las consecuencias pueden ser catastróficas. ¿Cuántos días vamos a tener el drenaje? En principio, el drenaje se utilizará las primeras 24 horas. Al cabo de 24 horas, si no ha habido ninguna novedad, el catéter se va a cerrar, se va a clampar o se va a tapar. Se esperará 24 horas más. Si a las 24 horas de tener el drenaje clampado y con tensiones arteriales ya normalizadas, no ha aparecido clínica neurológica, nos vamos a plantear retirarlo. Bueno, de la bomba de drenaje ya creo que ya he dicho lo que tenía que decir. La única cosa que quería añadir es que obviamente la modalidad automatizada requiere un algoritmo de actuación particular, que es este que pongo aquí, en el que tampoco voy a entrar en los detalles porque si no, no acabaríamos nunca. Y bueno, básicamente es lo mismo que he dicho antes, solamente que con las peculiaridades que puede incorporar la configuración de la bomba. Es muy importante que modifiquemos la gráfica de reanimación y de UCI de forma que podamos monitorizar o que las variables clínicas, la presión de líquido cefalorraquídeo, etcétera, pueda quedar registrada con los intervalos que determinemos, que pueden ser horarios, pueden ser cada 2 horas, ya veremos al final en qué quedamos con enfermería. Pero sea lo que sea, tiene que quedar bien recogido, bien registrado en la gráfica, pues como la puntuación de Glasgow, la temperatura o la tensión arterial media. Hasta ahora no he hablado de complicaciones, he mencionado las escasas complicaciones que ha habido en la lista o que he encontrado en la lista de pacientes operados en sonespasses, pero para que os hagáis una idea, la incidencia acumulada en las revisiones que he consultado es de aproximadamente del 6 y 8% de complicaciones, que en algunos casos, incluso en algunas series, incluso es mayor, por cierto, el número de complicaciones del catéter que la incidencia propia o la incidencia de isquemia medular, que ya es otro dato que debería hacernos un poco reflexionar, nos debería hacer reflexionar acerca de la importancia que tiene esta técnica o del impacto que puede tener en el paciente esta técnica. Las complicaciones pueden ser graves en un 2,5% de casos. Aquí abajo pongo la referencia de este trabajo porque es uno de los más importantes que se han hecho. Cuando digo graves me estoy hablando de hemorragias cerebrales, de hematomas subdurales, estoy hablando de meningitis y en algunos casos, incluso en 0,9% de casos, estas complicaciones pueden llegar a ser mortales. Es decir, en casi uno de cada 100 catéteres, la causa de la muerte puede ser el propio catéter. El resto de complicaciones son moderadas, como he dicho, dolor lumbar, a causa de una punción traumática, la cefalea, pues punción dural, y la complicación seguramente la más importante de todas, que puede parecer menor, pero que a mi juicio no lo es, que es que el catéter no llegue a funcionar correctamente nunca y no drene bien el líquido cefalorraquídeo. Por eso, una de las cosas que también habrá que tener, en las que hará hincapié o hace hincapié el protocolo, es en la descripción un poco detallada de cuál es la técnica que se debe seguir para poner el catéter. No lo voy a explicar ahora, pero es uno de los apartados del protocolo en el que se podrá consultar, que se podrá leer para que
pues los facultativos, los profesionales puedan de alguna manera terminar de pulir la técnica, porque ya he dicho que es una técnica que se hace muy infrecuentemente y que sin embargo pues es importante que se haga bien cuando se haga para que el catéter funcione correctamente. Pues si no es así, sometemos al paciente a todos los riesgos y a ninguno de los beneficios potenciales que se supone que estamos buscando. Como he dicho, lo importante no es poner el catéter, sino manejarlo bien y que funcione correctamente. De cara a la base de datos del hospital, yo me había planteado hacer un formulario, diseñar un formulario que remedase de alguna manera el formulario que tenemos para la epidural, por ejemplo, la epidural en obstetricia, que eso quedase archivado en el Millennium y eso nos facilitase la retrospectiva y la revisión. Pero el doctor Barturen se mostró un poco reticente a incorporar un nuevo formulario en el servicio. Dice que ya me dijo que considera que ya tenemos muchos formularios y que esto posiblemente no sea más engorroso que de ayuda, que una ayuda, y me propuso que, y la verdad, a mí tampoco me parece mala idea, que en lugar de un formulario de estas características modifiquemos la gráfica de anestesia de tal forma que los detalles del drenaje y de la punción lumbar, etcétera, etcétera, y de todos los aspectos relevantes queden registrados en la gráfica de anestesia, ¿no? Pues como la vía aérea o como todas las cosas que introducimos en la gráfica de anestesia. Es otra posibilidad. Si disponemos de información o recogemos la información, bueno, pues el día de mañana podremos ver y averiguar qué es lo que nos ha pasado. Podremos diseñar una serie de indicadores básicos para extraer o explotar esa información. Básicamente podremos crear indicadores para averiguar, pues, lo que sé, pues cuántas paraplegias hemos tenido en relación al número de cirugías endovasculares que hemos hecho, cuántos pacientes que llevaban drenaje líquido cefalorraquídeo han desarrollado una paraplegia, cuántos no llevaban drenaje y han desarrollado una paraplegia, cuántas complicaciones en total hemos tenido en los pacientes con drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, y esto era lo más importante que quería decir. Creo que este protocolo puede ser útil para el servicio. Yo es un protocolo que he echado de menos desde hace muchísimos años. Lo he hablado con muchos. He hablado con Germán, con Javier Román, con Antonia María. Lo hemos hablado muchísimas veces. Creo que es importante que lo tengamos, creo que es necesario y estamos en ello. Y yo invito a todos los que quieran participar pues que se lean el borrador, que ya me ocuparé de divulgarlo en todo el servicio, y el que tenga alguna buena idea que aportar, pues bienvenida será.